Buenos días, jovencitos. Buenos días, profe. Buenos días. Disculpen la tardanza, pero ha habido una trabazón de las buenas y voy llegando prácticamente. Pero aquí estamos. Bueno, una pregunta, ¿cómo sintieron el examen? Hola. Medio, o sea, bien y un poco difícil la primera. La primera a mí me costó. Ajá. Pero en lo demás, todo bien. Sí, lo demás sí. Yo sinceramente en la única que presenté dificultad fue en la número 2. Ajá. Bien me acuerdo de esa cosa, la número 2. Ajá. Era la del cúbico. O una de... La de la raíz cúbica, cabal. Ajá, esa, la de la raíz cúbica. Bueno, para el examen vamos a dar un repaso de eso y pregunten, cuando tengan dudas de eso, pregunten. No se queden con las dudas, la idea es que ustedes vayan aprendiendo y que vayan mejorando su nivel. Y recuerden que en bachillerato lo van a necesitar. ¿De acuerdo? Bueno, hoy vamos a continuar con esto de los números imaginarios y números complejos. Estoy presentándoles la parte esa de la guía de números complejos, imaginarios y complejos. ¿Qué es un imaginario y de dónde resultan? Bueno, en el desarrollo de los conjuntos numéricos, el ser humano se ha venido volviendo un poco experto y aprendiendo y formándolos desde el inicio con el conjunto de los números naturales, como un conjunto de números que sirven para contar. Y ha tenido que venir haciendo operaciones frente a la necesidad de ir teniendo control de lo que va acumulando. Entonces ha tenido que ir realizando operaciones. ¿De acuerdo? La suma la puede hacer con los números reales, con los números naturales, la multiplicación también, pero la resta no. Y crea el conjunto de los números enteros. Ya con el conjunto de los números enteros puede hacer la resta y no necesita más para que ese conjunto para poder realizarla. No se sale de ese conjunto. Sigue haciéndose la operación multiplicación también. Pero al dividir ya necesita crear otro tipo de números. Entonces aumenta ese conjunto numérico y crea el conjunto de números racionales. Con los racionales puede sumar, restar, multiplicar, dividir, obteniendo siempre un número racional. Lógicamente ahí está la restricción de dividir por cero. ¿Ya? Y puede también extraer algunas raíces, pero no todas. ¿De acuerdo? Entonces, a la hora de extraer raíces, de buscar la base para encontrar un cuadrado que no es perfecto, tiene la necesidad de crear, de aumentar ese conjunto numérico y crea el conjunto de los números irracionales. El conjunto de los números irracionales puede extraer raíces cuadradas de todos los números positivos, pero tiene problemas cuando extrae raíces cuadradas de números negativos. En general, raíces de índice par, porque las raíces de índice impar sí existen en los números negativos. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando extrae la raíz cuadrada, por ejemplo, de un número negativo? El problema es que se topa que contradice la definición, ¿verdad? Entonces no existe un número negativo o un número que al elevarlo al cuadrado de negativo, el resultado sea negativo, porque existe eso de las propiedades de la multiplicación, que cuando se multiplican dos números negativos el resultado es positivo, nunca va a ser un negativo. Entonces,
el ser humano se ve obligado de nuevo a crear otro conjunto numérico y aparecen los números imaginarios, como las raíces de números negativos. Y esto ya se los mencionaba un poco, esto de la creación de las raíces de números negativos. Y les decía en algún momento que aparece la unidad imaginaria. La unidad imaginaria I, que lo tengo aquí, se define como la raíz cuadrada de menos 1. ¿Por qué necesitamos solo definir la raíz cuadrada de menos 1? Porque todas las raíces de números negativos pueden escribirse como el producto del opuesto de ese número negativo por menos 1. Y ya tenemos resuelto ese problema. Ahora, ¿cómo se le llama I a la raíz de menos 1? Las raíces cuadradas de números negativos quedan en términos de I. Ahora, ya con ese invento del ser humano, podemos extraer la raíz cuadrada a cualquier número negativo. Lo único que nos salimos de ese conjunto numérico que agrupa los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales. Y se crea el conjunto de los números imaginarios. Y cuando se suman un real con un imaginario, se obtiene el conjunto de los números complejos. De acuerdo que de complejos no tiene nada. Yo pienso que es un nombre mal puesto, ¿verdad? De complejos no tiene nada. No sé cuál fue la razón por la que le pusieron así complejos. Incluso la razón de por qué le pusieron imaginarios, bueno, tiene que ser en contraposición a real, ¿verdad? Si no es real, es imaginario. Y por ahí va, pero no es que en realidad tengamos que imaginarnos los números. Los números están ahí, son útiles. De hecho, si no fuera por los números imaginarios y los números complejos en su ampliación, ¿no? No tuviéramos resueltos muchos problemas con los que se ha encontrado la tecnología. Por ejemplo, en cuanto a explicar cómo funciona la energía eléctrica que nosotros consumimos, que se dice, bueno, se conoce como corriente alterna. Y eso de los números complejos le dan explicación matemática a eso. Entonces los matemáticos se preocuparon por desarrollar esta teoría de números complejos y esta teoría sirve para explicar el funcionamiento de la corriente alterna. Que eso es, bueno, sin la corriente alterna, por ejemplo, no viviríamos, no podríamos vivir tan cómodamente como lo hacemos ahora. Si nos falta, de hecho ayer faltó en mi colonia la energía eléctrica, no somos muchos, si nos falta, porque dependemos en gran medida de eso. No podemos informarnos, no podemos ver televisión, no podemos entretenernos, no podemos tener nuestras cosas frescas en la casa y tiene tremenda aplicación. Les digo esto porque no debemos ver la matemática en un contexto aislado, que la matemática es muy complicada y que no la entiendo y no. Debemos verla en el sentido práctico y esto tiene que ver con sus aplicaciones. Si no fuera la matemática, no tuviéramos el nivel de comodidades que tenemos ahora, el nivel de desarrollo de la tecnología que tenemos ahora y pues estaríamos en problemas. Yo pienso que el desarrollo de la matemática nos ha potenciado en el desarrollo de las civilizaciones. Entonces les cuento eso para que no lo vean así aislado, ¿verdad? Y que vean ustedes la utilidad práctica que tiene. Y créanmelo, si no fuera por el desarrollo de la matemática, no estuviéramos como estamos. Estuviéramos súper atrasados. Quizás anduviéramos encendiendo el fuego con piedra, ¿verdad? Chasqueando piedras para poder encender fuego. Bien, avancemos un poquito. Les decía las raíces cuadradas, por ejemplo, de números negativos, ¿verdad? Ahí tiene que ver los números imaginarios. Y aparece la unidad imaginaria I.
Entonces, les decía, con eso podemos extraer cualquier raíz cuadrada de un número negativo o raíz par de un número negativo. Raíces impares, pues podemos extraerlas, no es problema. La raíz, por ejemplo, de la raíz cúbica de menos 8, por ejemplo, es menos 2. ¿Y por qué es menos 2? Porque menos 2 multiplicado 3 veces, menos 2 por menos 2 por menos 2, nos replica el menos 8. Y 2 multiplicado 3 veces nos da como resultado 8. Entonces las raíces cúbicas de números naturales existen y de números enteros también existen. Y son números reales. No siempre son enteros, pero sí son reales. Ahora bien, las raíces pares, raíces cuadradas, por ejemplo, la de menos 25, ¿cómo la vamos a expresar? Como la raíz de 25 por la raíz de menos 1, por una propiedad de radicales. Ahora bien, la raíz de 25 es 5 y la raíz de menos 1 ya dijimos que es i. Entonces la raíz cuadrada de menos 25 es más o menos 5i. Es decir, 5i también menos 5i. El más menos ya lo había explicado a la hora de extraer raíces cuadradas. A ver quién recuerda por qué es el más menos. ¿Alguien que me diga? Que nos recuerde. Porque más por menos da menos. Más por más. Aparecen siempre las dos raíces, la positiva y la negativa. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 4 es más 2 y también menos 2. ¿Por qué? Recuerden que la raíz del número la tenemos que elevar al cuadrado para que nos dé el número que estamos, al que le estamos extrayendo la raíz. Recuérdenlo, 2 al cuadrado es 4 y menos 2 al cuadrado también es 4. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y 5i al cuadrado es menos 25. Menos 5i al cuadrado también es menos 25. De la misma manera, la raíz de menos 16. La raíz de 16 por la raíz de menos 1. La raíz de 16 ya sabemos nosotros que es más 4 y también menos 4. Por la raíz de menos 1 que es i. Es decir, más o menos 4i. Y si tenemos un número como este, un número compuesto que no tiene raíz cuadrada exacta, por ejemplo, la raíz de menos 18 es la raíz de 18 por la raíz de menos 1. Y la raíz de 18 es la raíz de 9 por 2, por la raíz de menos 1, que es i, ¿verdad? Ahora bien, la raíz de 9 es 3, por la raíz de 2, i, más o menos. La raíz positiva y la raíz negativa. Entonces, con esta creación del conjunto de los números imaginarios, resuelve el ser humano el problema de extraer raíces cuadradas a números negativos. Y digo raíces cuadradas porque es la que aparece de inmediato, ¿no? Porque se pueden extraer raíces pares, ¿verdad? La raíz cuarta, por ejemplo. ¿Cuál sería la raíz cuarta de menos 60 y de menos, quiero ver, de menos 16? Sería más o menos 2i. Eso sería. Más o menos 2i. Bien, entonces bueno, el ser humano tiene resuelta esa parte. Bien. Metiéndonos un poquito a los números imaginarios, a trabajar con la unidad imaginaria, aparece en algún momento las potencias de la unidad imaginaria. Las potencias de i, por ejemplo. I a la 0 es 1. Y esto por definición, todo número elevado al exponente 0 da como resultado 1. Para ello hay una prueba por ahí. No sé si les gustaría que se las haga.
Hola. ¿Se durmieron? Hágale si puede, profe, por favor. ¿Cómo es que se obtiene que un número elevado a la 0 es 1? Por ejemplo, partamos de x cuadrado dividido entre x cuadrado. Esto es igual a x a la 2 menos 2. Es decir, x a la 0. Ahora, ¿qué pasa cuando dividimos un número entre el mismo? ¿Cuánto nos da el resultado? Por ejemplo, 4 entre 4. ¿Cuánto es? 1. 1, Uno. ¿verdad? Y esto, por supuesto, tiene que ser igual a 1. Es una prueba bastante sencilla de esto. ¿De acuerdo? Entonces, llegamos a la conclusión que todo número elevado al exponente 0 es 1. Y aparece, entonces, la potencia 0 de i. Es 1. Eso debemos tomarlo en cuenta porque a la hora de operar números complejos, ya un número real sumado con un número imaginario, aparecen potencias y debemos tomarlas en cuenta. Ahora, la potencia 1 de i es i. La potencia 2 de i es menos 1. Y recuerden de dónde viene. Sabemos que la raíz cuadrada de menos 1 es i. Ahora bien, si yo elevo al cuadrado aquí y elevo al cuadrado aquí, tengo i cuadrado. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado? El número, menos 1. Y eso es i cuadrado. Entonces tenemos que la potencia 2 de i es menos 1. Y así sucesivamente, ¿verdad? La potencia 3 de i es la potencia 2 por la potencia 1. Y la potencia 1 ya sabemos que es i. La tenemos aquí. Y la potencia 2 es menos 1. Si multiplicamos 1 por menos, i por menos 1, da menos i. Entonces, la potencia 3 de i es menos i. Y así, la potencia 4 es i cuadrado por i cuadrado. Vean, i cuadrado es menos 1 por menos 1 es 1. La potencia quinta es la potencia cuarta por la primera potencia. La potencia cuarta es 1, la tenemos aquí. 1 por i es i. Y no sé si se han percatado. Vamos a ponerlas aquí. I a la 0 es 1. I a la 1 es i. I al cuadrado es menos 1. I al cubo es, aquí está, ¿eh? Es menos i. I a la cuarta es, ¿cuánto es? Es 1. 1. I a la quinta Y es i. Vean una cosa. Y 1 y menos 1 menos i. 1 y la potencia sexta, ¿cuál sería? Menos 1. Menos 1, la potencia séptima, Menos i. Menos i. y así va, miren. Es un ciclo, ¿eh? Es un ciclo. Entonces, esto siempre se va a estar repitiendo. Las potencias de i solo pueden tomar esos valores, 1, i, menos 1 y menos i. Y de ahí comienzan a repetirse. ¿Qué tal si yo les preguntara
¿Cuánto es la potencia 2021 de I? Díganme ustedes. Fíjense qué tenemos que hacer para poder resolver eso. Dividamos el 2021 entre 4. 5, 0, 5 sobra 1. Es decir, es 2021 módulo 4 es 55 con residuo 1. Entonces nos venimos a potencia 4, es decir, 2020, ¿verdad? La potencia 2020 de I sería 1, pero como la potencia 2021 es la siguiente, entonces sería I. ¿De acuerdo? Y es un problema que aparentemente podríamos decir, bueno, está complicado, ¿verdad? Entonces tendría que hacer las 2021 potencias primera para encontrar la potencia de I. Pero no, nos vamos con un simple procedimiento matemático y lo podemos encontrar. Fíjense que estos son algunos trucos que se derivan de la teoría matemática, la que debemos siempre tomar en cuenta para poder resolver diversas dificultades de matemática. Dificultades por decirlo en un lenguaje así algo común, ¿verdad? Pero que si nosotros le metemos la teoría a estas cuestiones, en realidad no son cosas difíciles. Solo basta con pensar un poquito, pero es lo que a la gente le ha costado bastante, ¿verdad? Pensar. Y por eso es que hacemos terribles cosas porque no pensamos. No sé si hay alguna pregunta respecto a esto. Las potencias de I. No, profe. Vaya, una... Yo tengo una. Ajá, dime. Al tener la raíz con un número negativo, siempre el resultado nos quedaría expresado como el número y la i, o solo en algunos casos. La raíz del número con I. Pero positivo el número, ¿verdad? Siempre va a ser eso. Bien, bien. Si estamos en el conjunto de los números reales, diríamos no tiene solución. Si estamos trabajando con el conjunto de los números reales. Hasta antes de hoy, ustedes no tenían mayor respuesta a eso, porque estaban en el conjunto de los números reales, ¿ya? Pero a partir de hoy, ustedes van a poder darle respuesta a alguna interrogante de ese tipo. Si les preguntan, ¿cuál es la raíz cuadrada de menos 4? Les van a poder responder ya. ¿Qué van a responder? 2i. 2i. Dos, sí. ¿No Porque sería ya, más o menos 2 sí? No es lo mismo. más o menos 2i, correcto, sí. La raíz, casi siempre mencionamos la raíz principal. La raíz de 4 es 2, ¿verdad? Es la raíz principal, pero está la secundaria, que es menos 2. Entonces, en realidad debemos mencionar las dos, porque las dos son raíces. Por la razón que les explicaba, 2 al cuadrado es 4 y menos 2 al cuadrado también es 4. Menos 2 por menos 2 es 4. Entonces, las dos debemos mencionar, pero normalmente mencionamos la primera. Siempre mencionamos la primera, por costumbre, ¿verdad? Ahora bien, desde ahora ustedes van a poder responder cuál es la raíz cuadrada de menos 4, por ejemplo. Y si están viendo los números reales, si están en el marco de los números reales, ustedes van a decir, no tiene. Pero si nos vamos a los números complejos, a los números imaginarios, que son los que le dan origen a las raíces cuadradas de números negativos, entonces la raíz cuadrada de menos 4 es más o menos 2i.
que es la raíz cuadrada de 4 por i. ¿Y quién es? La unidad imaginaria. ¿Y cómo se define la unidad imaginaria? La raíz cuadrada de menos 1. Esto ya pueden decirlo ustedes a partir de hoy, con toda seguridad. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Va, ustedes tienen que dar respuesta a eso a partir de hoy de esa manera. Sí existe en el conjunto de los números imaginarios, van a decir ustedes. Si estamos enmarcados en el conjunto de los números reales, no tiene respuesta, no está definido. Pero si ampliamos los conjuntos numéricos al conjunto de los números imaginarios y por consecuencia los números complejos, que no es nada más que la suma de reales con complejos, con imaginarios, entonces sí tiene respuesta. ¿De acuerdo? Entonces ya deben ustedes ser capaces de responder eso. Ahora bien, hablando de números complejos, la suma de un número real con un número imaginario, a eso se le llama complejo, que es esto que tenemos aquí, el número complejo. ¿De acuerdo? Y tal como lo hacemos en los reales, estos números complejos tienen su representación gráfica y es en el plano complejo. ¿De acuerdo? Entonces, en este plano complejo es un concepto que van a incorporar. Ya, a mí me gustaría que lo leyeran ahí para que se fueran dando cuenta de algunos datos y vaya incrementando su marco teórico. Ese plano complejo es un plano cartesiano, como lo conocen, en el que el eje horizontal es el eje real y el eje vertical es el eje imaginario. Imaginario. Ya, de los números complejos, la parte real se ubica en el eje real y la parte imaginaria se ubica en el eje imaginario. ¿De acuerdo? Este número complejo, que no es nada más que la suma de un real más un imaginario, se puede representar de dos formas. Una es como un par ordenado, se le llama binómica. Y la otra de esta manera, un real más un imaginario. Y tiene tremenda aplicación en algo que se llaman vectores. Los vectores utilizan los números complejos o la nomenclatura vectores. La nomenclatura de números complejos para poder operarse y hacer varias, bueno, operaciones más que todo y representaciones gráficas. Y cuando representamos a un número complejo como vector, le ponemos una flechita, ¿verdad? Un vector, recuerden ustedes que es un segmento de recta dirigido y orientado. Y esto tiene gran aplicación en ciencias físicas. Porque hay magnitudes físicas que se definen en torno a un vector. Ya, es decir, tienen magnitud, dirección y sentido. Por ejemplo, la fuerza. La fuerza tiene dirección, magnitud y sentido. Hay otras que no. Por ejemplo, la masa no tiene ni dirección ni sentido, sino que solo tiene una magnitud. La velocidad sí tiene dirección. Ustedes dicen, por ahí pasó fulano a 100 kilómetros por hora. Bueno, ¿para dónde va? ¿Para qué lado? ¿Para el norte, para el sur, para el este, para el oeste? ¿O en alguna dirección que involucre los cuatro sentidos esos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, los números complejos han sido utilizados por los vectores para poder operarse más fácilmente.
Entonces, si van observando, la matemática atraviesa bastantes áreas de las ciencias, en este caso de la física. Bien, entonces siempre para poder representar gráficamente un número complejo, pues lo van a hacer en este plano cartesiano, en este plano complejo más bien, plano complejo. ¿Qué es un plano cartesiano, verdad? Aquí tengo un número, ¿verdad? Ya explicado de esa forma. Eje imaginario, eje real y eje imaginario. El eje imaginario, pues es este, el vertical. Y el eje real, pues es el horizontal. A eso se le llama plano complejo. Y ahí ya lo puse un vector que lo podríamos escribir aquí, así como lo tenemos ahí arriba. A más BI. Y de imaginario, ¿verdad? Bien, ahí tenemos algunos números complejos representados en el plano complejo. 1 más 2i. Sería este. Ahí está. La flechita no sé si la ven, está chiquitita. Pero ahí ya la ven mejor. 1 más 2i. Vean, 1 en el real y 2i en el imaginario. 3 menos i. 3 en el real y menos i en el imaginario. Menos 3 más 2i. Menos 3 en el eje real y 2i en el imaginario. Y menos 2 menos i, que sería el tercer cuadrante. Menos 2 en el real y menos i en el imaginario. Entonces, esa es la forma de representar los números complejos en el plano complejo. No sé si hay alguna duda con esto. ¿Me dicen si hay alguna duda? Hola, ¿se durmieron? No hay duda, Respecto profe. al plano complejo, todo claro, profe, gracias. Bueno, entonces nos quedamos aquí porque ya se nos dio la hora. Y por favor, díganle a sus compañeros, ahorita están solo 60, díganle a sus compañeros que entren a las clases porque no van a aprender. La idea nuestra es que ustedes aprendan, que vayan siempre incrementando su marco teórico en matemáticas para que en los próximos años les cueste menos. Entonces, si ustedes hablan con alguno y tienen confianza, díganle, entra a clases, porque es la única forma con la que vas a aprender. Si se quedan dormiditos, no van a aprender. ¿De acuerdo? Gracias a los que están y que están siempre pendientes y preguntando. Me gusta eso de que pregunten. No se queden con ninguna duda. Yo estoy siempre a la orden en lo que pueda, pues, para mejorar su nivel académico en el área de matemáticas. Se cuidan, pasen un buen día y nos vemos mañana. Gracias, profe. Gracias, Feliz día. profesor. Feliz día. Profe. Gracias, Feliz día. profe. Gracias, profe. Feliz día. Gracias. Gracias, profe. Feliz día. Feliz día. Gracias, profe. Profe, Hola. fíjese de que ayer yo no pude realizar el laboratorio porque en mi colonia también se fue la luz. Entonces quería saber si me lo podía cambiar para otro día ¿En qué colonia vivís? en la Santa Lucía. Ujú. ¿Y tu papá cómo se llama? Denis. Yo creo que fueron mis alumnos. Sí, ¿Verdad que sí? Son dos gemelos o hermanos. sí, Ajá. Ellos fueron mis alumnos en el Santa Lucía. Y una tía tuya sí, también aquí en el colegio. ¿Te parece que te lo programe para ahora en la tarde? sí, profe. Cualquier cosa siempre dímela. ¿Oíste? Yo estoy para ayudarles. ¿Y a qué horas, profe? Yo digo que como a las 5 tal vez, cuando ya ha pasado ese gran calor que hace por la tarde. Te lo programa a las 5. Ok, profe, Ujú. gracias. Bueno, cuídate. Salúdame Profe, a tu papás.
y a tus tías. Ok, profe, feliz Bueno. día. Feliz día. Profe. Dime. Y Carlos. también no lo pude hacer el laboratorio. ¿Cómo? Espérame, No pude hacer el repetímelo. laboratorio. ¿No lo pudiste hacer? No, se fue la luz aquí en mi colonia también. ¿También vives en la Santa Lucía? También. Vaya, a las 5 te lo voy a programar. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, cuídate. Saludos. Cuídense. Buen día. Igualmente, profe.